A continuación vamos a exponer el diseño de experiencia y aprendizaje. Entonces tenemos que esta materia está ofertada para el cuarto semestre. Les voy a leer la justificación. En Colombia actualmente existe una normativa para las empresas que hace necesario el desarrollo y la implementación de estrategias que permitan evaluar y reducir los riesgos laborales a través de la aplicación de programas de salud ocupacional, reconociendo los efectos positivos de estos programas en la salud y la productividad, beneficiando todo el entorno laboral. Por consiguiente, se hace necesario brindar a los estudiantes en cultura física herramientas y técnicas que puedan estar inmersas en programas de salud ocupacional, representando las normativas, respetando las normativas y necesidades de los actores en el campo laboral. Entonces, antes de continuar, quiero saber si alguno ha tenido algún acercamiento a este tipo de programas de salud ocupacional o conoce qué es salud ocupacional. Vanessa. Vanessa. No, profe, la verdad yo no sé qué es. O sea, no se te pasa por la cabeza de pronto, no sé, mándate con alguna definición que creas hacia dónde va la salud ocupacional. Pues yo creería que es como ocupar el tiempo con algo productivo y bueno para la salud, algo así pienso. O sea, tiempos libres o para distraer la mente. Bien. Y Sol, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a la Eh, mente cuando hablamos de salud ocupacional? Sé que es como, no sé cómo explicarme, pero es como, no sé cómo explicarlo. A ver, es como el tiempo Tranquila. que tiene una empresa para beneficiar a los trabajadores. Entonces sé que hay diferentes ámbitos. En nuestro ámbito sería como los tiempos de descanso o de estiramiento, tiempos activos para que la persona no tenga lesiones o algún tipo. En otro ámbito sería como la protección de los cascos, la implementación de la empresa y esas cosas. Bien, Sol, ahí vas cerca. Entonces ya con eso en mente, vamos a mirar las temáticas que vamos a tocar este semestre. Entonces, esta primera sesión pues va a estar dedicada a la inducción general, a la presentación y la metodología de calificación y evaluación, y pues vamos al final a tocar un poco del tema de la historia de la salud ocupacional. Luego, en la segunda semana, vamos a enfocarnos en la historia y legislación de Colombia y la regulación de la salud ocupacional. En la cuarta sesión vamos a hacer un análisis de casos y sobre todo pues va a estar enfocada hacia los factores de riesgo laboral. En la quinta semana vamos a ver la definición, la historia, objetivos, tipos y biomecánica aplicada a la ergonomía. En la sexta semana vamos a ver evaluación con algunos casos, específicamente con herramientas como son la NIOS, la GIS y otras. Luego, en la séptima semana, vamos a seguir con las baterías de evaluación, como son la OCRA, RULA, REVA y OWASP. Luego les va a quedar mucho más claras esas siglas, pero pues me voy adelantando, son de pronto evaluaciones o baterías de evaluación que les va a servir para evaluar el puesto de trabajo. En la octava semana vamos a ver la medición antropométrica, también medición funcional y su aplicabilidad. Para la novena semana tenemos planeado ver las lesiones de columna, miembros superiores, sus determinantes, sus causas y su tratamiento general. Todo desde una visión de salud ocupacional. Para la décima semana pasaremos a las lesiones de miembro inferior. Igual vamos a ver sus determinantes, sus causas y el tratamiento general. Para la semana 11 vamos a ver la definición de puesto de trabajo. En esta vamos a ver específicamente la evaluación del área de trabajo y el puesto de trabajo. La semana 12 vamos a ver el diagnóstico y tratamiento y los procedimientos que rodean las pausas activas. Para la semana 13 continuaremos con pausas activas. En este caso haremos énfasis en la ejecución y planificación de estas pausas activas en diferentes grupos probacionales y diferentes ocupaciones. En la semana 14
Vamos a ver la definición de, de qué es un programa de salud ocupacional, cómo se plantean los objetivos y cómo se planifican estos planes. La semana 15 la dejaremos para, pues, para tratar de ahondar en esos programas de salud ocupacional, dando específicamente parámetros para el diseño de elementos y herramientas que nos ayuden a mejorar o a tener una pausa activa saludable. Para la semana 16 haremos análisis de puesto de trabajo, determinantes, factores de riesgo y evaluación metodológica. Esto va a ser más o menos como una aplicación de todo lo que hemos visto hacia el final de la 16 semana. De esto consta el diseño de aprendizaje. ¿Alguna pregunta sobre los temas? ¿Inquietud? Listo. Entonces, vamos a continuar con el primer tema. El primer tema es historia en la salud ocupacional. La sesión de hoy va a ser más corta. De todos modos, este tema se va a entrelazar con el tema que vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana es la historia de la salud ocupacional, pero específicamente en Colombia. Entonces, antes de eso, pues vamos a ver cómo, cómo surgió la salud ocupacional en el mundo y cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando. Entonces, voy a exponerles muy detenidamente la primera parte de la historia, que esa primera parte de la historia está enfocada hacia la edad antigua y la edad media. Entonces el tema, como ya lo saben, es la historia de la salud ocupacional. Entonces, como introducción, tenemos que los hechos que ponen en riesgo la vida y la salud del hombre siempre han estado presentes, desde el inicio de la historia. ¿Por qué? Por la necesidad de protegerse, por la necesidad de comer, por la necesidad de cazar, por la necesidad de socializar, siempre van a conllevar un riesgo. Entonces tenemos hechos y condiciones que se van a estar relacionando o que siempre van a estar relacionadas en circunstancias de trabajo. Entonces tenemos que se ha producido o se ha recibido una mayor importancia o se ha visto que estas personas han tenido que darle más importancia a la seguridad debido a ese riesgo continuo al cual ha estado sometido la humanidad. Y pues solo recientemente, se puede decir, recientemente, aunque la salud ocupacional lleva una historia muy larga, solo recientemente el hombre ha tomado de pronto conciencia de la importancia de cuidar su salud y pues junto con la salud, con la seguridad en el trabajo. Como conceptos básicos, entonces son conceptos que vamos a estar repitiendo siempre y que tienen que tenerlos claros desde de una vez. El primero es el riesgo laboral. Entonces, el riesgo laboral es la probabilidad de que ocurra una lesión a la persona, un daño al medio ambiente o una pérdida en los procesos y equipos dentro de un contexto laboral. El accidente laboral, entonces tenemos que es el hecho lesivo o mortal que tiene lugar durante una jornada laboral que se caracteriza por ser violento, repentino, pero puede ser prevenible. Entonces tenemos que los accidentes son evitables, los riesgos están presentes siempre, sí o sí, y solo vamos a poder minimizarlos. No los vamos a poder quitar de raíz. Lo que vamos a poder es neutralizarlos o minimizarlos. Puede decirse entonces que no hay un puesto de trabajo que no conlleve un riesgo laboral. Entonces, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de labor va a llevar consigo una serie de riesgos laborales consigo. Obviamente, dependiendo de la labor, van a cambiar. Luego iremos viendo qué tipos de riesgos existen. Antes de continuar, vamos a hacer una diferenciación muy clara entre la salud ocupacional y la seguridad industrial. Estas son dos ramas grandes de la salud en el trabajo. Entonces tenemos que la salud ocupacional, vamos a hacer un comparativo, este cuadro es un cuadro comparativo entre estas dos disciplinas, que siendo diferentes son
prácticamente hermanas. Entonces tenemos que la salud ocupacional se ocupa de los efectos crónicos de los riesgos, mientras que la seguridad industrial se ocupa de los efectos agudos de los riesgos. Entonces recuerden, agudos es que se presentan en el momento, y los efectos crónicos son los que duran más de 3 meses, se podría decir, si lo hablamos desde un lenguaje médico. Tenemos que la salud ocupacional se concentra en los riesgos de la salud, mientras que la seguridad industrial se concentra en los actos y en las condiciones inseguras. La salud ocupacional estudia las enfermedades ocupacionales basándose en el diagnóstico precoz y en el tratamiento pertinente. Por otro lado, la seguridad industrial estudia los accidentes y los riesgos laborales con un enfoque preventivo y de investigación. La salud ocupacional abarca la higiene industrial, la medicina de trabajo, la salud mental ocupacional, mientras que la seguridad industrial va a abarcar disciplinas como son la ergonomía y el análisis del ambiente. La salud ocupacional desde la antigüedad tiene un vasto camino recorrido, y esto gracias a diferentes figuras que son, se puede decir, insignes o reconocidas desde los campos de la ciencia, de la salud y de la política. Y la seguridad industrial pues va a iniciar con la industrialización que presentó el mundo en una época que todos conocemos como la revolución industrial. Entonces, si lo decimos en general, primero salud ocupacional, luego aparece la seguridad industrial. Esta seguridad industrial aparece enlazada con los hechos y con el contexto específico del desarrollo de máquinas y el desarrollo de las fábricas y el desarrollo de trabajo en línea de fabricación. Vamos a empezar con la edad antigua y la edad media. Entonces tenemos que empezamos con se puede decir, antes de la edad de bronce, pues, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos los primeros humanos como tal, después de la evolución del Homo sapiens, donde encontramos que ellos, ¿qué trabajo realizaban? Realizaban caza, realizaban, pues, labores, se puede decir, de hogar. En ese hogar, pues, obviamente no es el hogar que conocemos actualmente, pero el lugar donde vivían, pues, conllevaba cierto trabajo para poderlo mantener. Luego pasamos a la edad de bronce, donde encontramos que el hombre inicia con actividades artesanales y agrícolas. Debido, obviamente, en esta época también se conoce que hay un auge en las guerras que se empiezan a cursar por conquistar diferentes espacios, y pues estas guerras son las que van a dar mayor lesión a los humanos, y estas guerras o esto de ser soldado ya se convierte en una ocupación. Entonces el hombre en ese momento solo adquirió una conciencia o tenía una conciencia de protección colectiva, pero no tenía una conciencia de protección individual, que es a lo que va la salud ocupacional. Luego, en Mesopotamia, se asociaba las cataratas. Recuerden que las cataratas son como una visión o una capa blanca que hace que tú veas borroso. Esto lo empezaron a relacionar con la manufactura y los trabajos artesanales en vidrio. Entonces, eso es importante, porque aquí es donde empezamos a ver que el humano es capaz de relacionar una acción con una causa. Entonces, esto está de la mano con los procesos científicos, que posiblemente inicialmente solo se dieron por la observación, pero que lo hayan descubierto tan temprano en la antigüedad, pues nos hace ver que son los primeros pasos para darle el nombre a la salud ocupacional. Luego, en el año 2000 a.C., la población de Babilonia tenía un sistema de producción que abarcaba, por ejemplo, productos como la cerveza, el pan, las fojas de ladrillo, metal, entre otros. En esta sociedad babilónica se construyen diferentes códigos. Entonces, esos códigos tienen nombres como el Hammurabi, hay otros que se llaman Lipi, pero estos son leyes y códigos que contenían normas sobre el control sanitario, sobre el trabajo, la compra y la venta de esclavos. Entonces, aquí ya se puede decir, las primeras legislaciones o los primeros tratados que van a regular el trabajo en el mundo, específicamente en el territorio babilónico. Otro punto importante que también dio pie a que la humanidad empezara a fortalecer el campo de la salud ocupacional
fueron los esclavos. Entonces tenemos que los esclavos jugaban un rol importante en las actividades productivas del mundo antiguo y pues las actividades que desarrollaban ellos eran prácticamente físicas y de fuerza. Recordemos, eso es un dato curioso, que la palabra trabajo deriva del latín triplatum. ¿Qué era un triplatum? Eso era como un yugo que se ponía, se le ponía a los esclavos para darles azotes. Entonces yo creo que ustedes han visto en las películas la madera gigante donde meten manos y cabeza. Eso era un tripalium, que de ahí deriva pues la palabra trabajo. Obviamente pues eh, ya actualmente no se le da una connotación negativa al trabajo, pero pues si los vamos al inicio, pues sí lleva una connotación difícil de trabajo físico, de trabajo de esclavos y obviamente de castigo. Luego en la Edad Antigua, pues había otro tipo de trabajadores. Este tipo de trabajadores se podría decir que eran la élite y esa élite eran filósofos y políticos. Eran las actividades de mayor prestigio porque se basaban en el intelecto y no en el trabajo físico. Entonces tenemos dos campos diferentes ahí ya referenciados. Primero uno de trabajo físico y después otro de trabajo, se puede decir, más intelectual o mental. Los dos tienen sus consecuencias y sus riesgos asociados. Posteriormente, en Israel y en Egipto, pues también se empiezan a tomar medidas para evitar la propagación de las enfermedades. Vamos a ver ahora tres culturas o tres civilizaciones importantes que nos van a dar algunas visiones de los primeros inicios de la salud ocupacional. La primera es Egipto, donde se utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad para la construcción de esfinges o de las mismas pirámides. Entonces, ya aquí vemos que si las personas, de pronto, si la persona que quería construir su pirámide, si el faraón de turno quería construir su pirámide y quisiera que quedara bien, pues tendría que invertir no solo en los materiales, sino que tendría que invertir en la seguridad de los trabajadores. Entonces aquí vemos que la práctica de protección era un criterio que se dejaba hacia el patrón. Entonces, si el patrón quería que ellos tuvieran protección para que terminara el trabajo de pronto más rápido o con mejor estética, pues el patrón o el faraón en este caso era el que tendría que decir qué les iba a dar y pues era una iniciativa propia. Hay un ejemplo que es del Ramsés II, que se caracterizaba porque él le daba un trato especial a sus esclavos, los que construían sus estatuas. ¿Por qué? Porque él pensaba que si estaban con una mejor, que se estaban descansados, que si estaban bien alimentados, que se estaban tomando líquidos continuamente, pues iban a realizar su trabajo con mucho más gusto y por lo tanto, pues las estatuas de dicho faraón iban a ser más estéticas y de mucha mejor calidad. También encontramos algunos textos importantes en Egipto que señalaban la relación de la causa entre las posturas incómodas del trabajo y la fatiga o la deformación física posterior. Entonces aquí igual empiezan con observación, empiezan a ver que los esclavos en estos momentos que trabajaban en la construcción de pirámides, de estatuas y que estaban en unas posturas prolongadas, pues posteriormente iban a presentar fatigas y principalmente deformaciones físicas a largo plazo. ¿Qué iba a pasar? Pues que que no iban a poder continuar con su trabajo y quizás iba a perder toda esa experiencia que estos trabajadores habían recolectado con sus años de trabajo. Luego, otra civilización importante es Grecia. Tenemos que en el siglo sexto al siglo, aquí hay algo mal, debería ser el contrario, el siglo cuarto al sexto, antes de Cristo, eh, Grecia empieza con la... No, de pronto es como es antes de Cristo, profe, entonces si va De más para a atrás, de para atrás, sí, señor, estás en lo correcto. Entonces aquí en Grecia, con la construcción de grandes metrópolis, se puede decir de acrópolis, como se conocían en Grecia, se desarrolló un trabajo diferencial. Entonces ese trabajo diferencial es que ya no el que corta ladrillo no hace corta ladrillo, lo pega y se sube de pronto a pañetar, sino que cada uno tenía su labor. ¿Sí? Entonces se empieza a diferenciar el trabajo ya de pronto por especificidad. También es importante en este momento que se empieza a ver o se empieza a darle importancia a los trabajos en las minas.
Y pues esos trabajos en las minas pues conllevan unas enfermedades que se caracterizan o que tienen un patrón fisiológico de intoxicación. Aquí hay diferentes pensadores importantes que hicieron de pronto una huella en todos los campos de las ciencias. Uno de ellos fue Hipócrates, el cual hizo un tratado sobre las enfermedades de los mineros. Entonces, él recomendaba, entonces aquí vemos de pronto un primer paso hacia la seguridad industrial, hacia esos equipos de protección, como nos decía Sol. Esos equipos de protección iniciaron en esta época. Entonces, él recomendaba, primero, tomar baños y tomar baños para quitarse el plomo que quedaba saturado en el cuerpo. Además, también recomendaban el uso de tapabocas. Ese tapabocas era hecho con vejigas de animales. Entonces aquí empezamos a ver los diferentes equipos de protección. También describió los síntomas de intoxicación por el mercurio y el plasma, y el plomo, qué pena. Entonces, importante que aquí el Hipócrates, a partir de ese método científico, empieza a describir algunos síntomas que presentan los trabajadores que se ven intoxicados por estos metales. También nos hace énfasis en los determinantes de las enfermedades que se relacionaban con el ambiente social, con la familia y con la labor. Entonces, Hipócrates es uno de los primeros que, o yo también lo hago, cuando llega un cliente, un paciente a mí, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿usted en qué trabaja? Preguntando simplemente eso, sé de pronto qué patologías puede tener, sé de pronto en qué articulaciones está más cargado. Entonces, les recomiendo que cuando tengan un cliente para entrenamiento, lo primero que deben preguntarles es a qué se dedica. Entonces, es muy diferente trabajar con la persona que levanta de pronto cajas todo el día, que está de pie todo el día, a diferencia de la persona que está todo el tiempo sentada. Entonces, él también estableció una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas de enfermedades. Entonces, aquí también vemos de pronto que él fue un pionero en esa forma que ahora vemos las auditorías. Entonces, todas las empresas están siempre expuestas o siempre van a estar siendo evaluados por entes estatales. Luego vamos a entrar más en temas sobre estos entes estatales que van a empezar a ver cuáles trabajos son inseguros, cuáles trabajos son seguros, y también pues van a servir para la identificación y el tratamiento de las enfermedades. Aquí también aparece Aristóteles, que estudió ciertas deformidades físicas producidas por actividades ocupacionales y pues planteaba la necesidad de hacer énfasis en la prevención, más que en el tratamiento posterior. Tenemos otro pensador, médico en este caso, que afirmó que el plomo hace, o sea, eso es de pronto una frase que se ha escuchado y que dice o que nos hace ver las consecuencias que traía en ese momento el plomo. Entonces, el plomo hace que pierda la cabeza. Cuando dice que hace que pierda la cabeza, no es literal, sino que esta intoxicación por plomo pues desencadenaba diferentes episodios psicológicos en las personas que trabajaban en minas. Luego, posteriormente, en Roma, encontramos a Plinio, que nuevamente, pues recordemos que en estas dos sociedades, la minería, las piedras, los metales son fundamentales para la construcción de sus metrópolis. Entonces él recomienda o él reconoce a los mineros y les empieza a decir que deben cubrirse la boca con, en este caso, como les decía anteriormente, con vejiga de animales. O sea, aquí aparecen los primeros, se puede decir, tapabocas para protección de las enfermedades ocupacionales. También en este caso, Plinio en Roma, habían algunas tablas que se llamaban tablas de ajuste, que eran, por decir así, unas reglas, unos acuerdos que se tenían con los trabajadores y con los diferentes labores que se hicieran en esta ciudad de Roma. Y pues aquí se exigía que los patrones tuvieran medidas de seguridad para con sus trabajadores. Entonces aquí ya vemos que ya, a diferencia de Egipto, que era, se puede decir, a libre albedrío del patrón, que si quería ponerles seguridad. Luego, Galeno también se enfoca en el estudio de las enfermedades de los mineros
también de los curtidores, porque vemos que ellos trabajaban con muchos químicos para manejar esos cueros y para dejarlos de pronto una condición ideal para luego la manufactura. Y pues también, en este caso, Roma, recordemos que tuvo un papel importante en los espectáculos generales, y esos espectáculos generales, el más conocido era el espectáculo de los gladiadores, y reconoció a esos gladiadores también como trabajadores que necesitaban equipos de protección. Entonces, esto hasta acá es lo que podremos encontrar a grosso modo en la edad antigua y media con relación a la salud ocupacional. Vamos a hablar de la edad moderna, vamos a hablar también de la industrialización, pero estos dos temas lo vamos a hablar mucho más a fondo en la siguiente clase. Hoy simplemente les voy a dar algunos patrones básicos sobre estas dos épocas, pero la idea es que la siguiente sesión pues nos enfoquemos en esas dos y en la historia en Colombia para poderlos enlazar. Entonces tenemos que más o menos en el momento del siglo XVII al siglo XIX, pues hay un tratado sobre enfermedades hacia los artesanos. También se empieza a tener en cuenta las condiciones de higiene y se recomienda una ventilación, una temperatura y unos trajes de protección. Se conoce a este médico como el padre de la medicina del trabajo, Ramasensi. En esta misma época encontramos que en 1974 inicia la revolución industrial. Entonces recordemos, la revolución industrial tuvo un impacto en todos los conocimientos, en el desarrollo de nuevo conocimiento, y pues la salud ocupacional sería uno de los protagonistas en este campo. O va a ser un protagonista posterior, dado que la revolución industrial causó mucho daño. Entonces vamos a ver algunos tipos de esos daños. Entonces encontramos que esa revolución industrial empieza con las máquinas de vapor desarrolladas en Inglaterra principalmente, un desarrollo de la industria, el desarrollo o la creación de grandes fábricas. También está unido a esas grandes fábricas inicialmente con la industria textil. No sé si ustedes de pronto, mi abuelo era los que decía que ¿cuál era el paño bueno? El paño bueno era el paño inglés. Entonces, ver cómo desde 1700 estas fábricas inglesas fueron de tal magnitud que impactaron a todo el mundo, hicieron reconocer sus textiles como de buena calidad en ese momento. Entonces, ¿qué causó estos diferentes factores? Causó un aumento en los accidentes de trabajo, pero también por el afán de producir, por el afán de masificar, pues también se vieron reducidas las medidas de prevención. Recordemos que en esta época se veía al niño como no un niño, sino como un adulto en miniatura. Entonces, estos niños entraron en una situación caótica o difícil porque eran niños trabajadores, ¿sí? Tenían además, esos trabajos eran en condiciones de pronto muy insalubres, muy precarias, y tenían jornadas laborales de 14 a 15 horas. Entonces es algo que actualmente no se acepta. Recuerden que la jornada completa son de 8 horas diarias. Eh, Hay muy pocos trabajos que pasan de estas horas, pero lo legal son 8 horas. Aquí hay una frase que dice Engels. Entonces, había tantos lisiados que parecía un ejército que regresaba de la guerra. Entonces, no sé, háganse en una imagen de las condiciones en las que estaban estas personas para que Engels dijera esta frase. En el siglo XIX, Inglaterra pues empieza con la ley de fábricas, donde hay asociaciones de prevención de accidentes de fábrica. Entonces ya hasta el final del siglo XIX es donde empieza a unirse la gente, a ver la importancia de la prevención, y pues aquí es donde empezó el problema, pero también donde empezó la solución. Entonces con ese tipo de asociaciones se puede hacer de pronto un llamado al Estado y un llamado a las fábricas para que empiecen con acciones de prevención. Esto obviamente se empieza a propagar por el mundo,
donde se empieza a tener el concepto ya en el siglo XX de seguridad e higiene en el trabajo, también empieza a aparecer esta entidad importantísima que es la OIT, que es la Oficina Internacional del Trabajo, en 1918. Esto pues da también paso al Servicio de Seguridad y Prevención de Accidentes en 1921. Tenemos también en ese siglo XX una escuela americana de seguridad encabezada por estos tres pensadores y pues que nos va a dar la base actual para la seguridad industrial y la seguridad en el trabajo actual. Vamos a dejar hasta acá porque ya lo que viene es seguridad en Colombia. De todos modos, nos falta ahondar en cada una de las siguientes etapas que son la edad moderna, la industrialización y la institucionalización de estas, de la salud industrial. Entonces aquí simplemente hicimos énfasis en la edad antigua y en la edad media. Nos queda pendiente edad moderna, el renacimiento y pues la institucionalización de estas medidas. Entonces, ya todos pudieron entrar al Moodle. No, profe, yo aún no. Tú no, Samuel. Yo sí. ¿Sí? Una pregunta, ¿ustedes cómo se dieron cuenta del enlace? ¿Fueron por Moodle o por el correo que les envié? Yo por el... Moodle. Yo en ambas, pues en el Moodle sale abajo y pues llegó al correo. Bien, perfecto. Les voy a explicar la actividad que van a realizar. Entonces, aquí van a encontrar el diseño de experiencia, ya está colgado ahí. Entonces le dan clic y les va a aparecer el programa. Van a ir a la pestaña de semana 1. En semana 1, en un momento subo el enlace de la clase. Van a encontrar ya un material complementario, que es un artículo de salud ocupacional, de la historia de la salud ocupacional, y van a encontrar la actividad. Entonces, les voy a mostrar la actividad. De todos modos, ahorita a Samuel se la envió al correo. Entonces, ¿qué van a hacer? A partir de la historia, del artículo de historia en salud ocupacional, que lo encuentran en el material complementario, van a seleccionar un subtema y van a realizar una línea de tiempo. Entonces, no se van a tener que leer todo el artículo, simplemente un subtema. ¿Cuáles son esos subtemas? El primero es precursores de la salud ocupacional en el Renacimiento, luego salud ocupacional en la Edad Moderna, la revolución industrial, seguridad y salud ocupacional, y el último es la institucionalización de la seguridad industrial. Les voy a mostrar rápidamente el artículo. Bueno, antes de eso, tienen hasta el 19, hasta el miércoles 19 para entregar esta actividad. Ahí ustedes pueden hacerlo como quieran, en Word, en Paint, a mano. Lo único que les pido es que lo suban al Drive, qué pena, aquí al módulo, como respuesta a esta actividad. Les voy a mostrar el artículo. Es un artículo cubano, muy bueno, sintetiza todo, usa fechas. Entonces, les voy a mostrar más o menos cuál es la extensión de cada... Mire, el artículo de por sí es corto, solo tiene 8 o 7 páginas de escrito. Entonces, eso es lo otro, que no quiero que se llenen de trabajo. Voy a dejar de pronto actividades sencillas. Van a leer, entonces, el primero. En el Renacimiento, miren que ni siquiera alcanza a ser una página, media página. La Edad Moderna, también no alcanza a ser una página. La Revolución Industrial, es importante, será chévere que se la leyeran así no la escojan. Solo tienen que tomar un subtema, ¿listo? Y lo último, la institucionalización. Entonces no tienen que leerse todo el artículo, escogen uno de ellos y hacen una línea de tiempo. ¿Han hecho líneas de tiempo? ¿Tienen de pronto dudas sobre la actividad? No, señor. Igual ahí tienen mi número celular, tienen mi correo para cualquier duda.
Igual en el aula del módulo, vamos a usar el foro semanal. Este foro lo vamos a usar para la solución de dudas. Entonces, si tienen alguna duda sobre la actividad, sobre la clase, por favor la escriben en este foro. Y tendrán la respuesta. Igual, pues ustedes saben que yo soy muy abierto a responderles de forma personal y lo hago de la forma más rápida posible. Entonces, hoy simplemente era pues darles la inducción, mostrarles las reglas de juego que vamos a utilizar ese semestre, mostrarles el DEA y finalmente pues empezar con un pequeño toque del primer tema que vamos a profundizar la siguiente sesión. Chicos, así termina la sesión de hoy. ¿Alguno tiene alguna pregunta final? Listo, perfecto. Juan, si quiere me espera acá y de una vez hablamos por acá.